Los ingleses y más tarde, los británicos han sido responsables de invadir y conquistar más países y personas que cualquier otra nación en la historia de la humanidad. Y, sinceramente, es sorprendente la cantidad de lugares que han visitado en este video. Voy a hacer todo lo posible para intentar visualizar todas las invasiones y conquistas británicas, continente por continente, en el menor tiempo posible. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! Irlanda fue el primer objetivo de las conquistas británicas y fue invadida ya en 1119. En 400 años de conquistas graduales, toda la isla fue gobernada por los británicos y permaneció así hasta que la mayor parte obtuvo la independencia en 1921. Francia probablemente haya sido invadida por los ingleses más veces que cualquier otro país del mundo. Basta con echar un vistazo a esta enorme lista de invasiones. Ni siquiera hay tiempo suficiente para hablar de un tercio de ellas. Durante un tiempo, todo este territorio dentro de la Francia moderna estuvo controlado directamente por los ingleses, y Calais fue la última paz que se firmó en 1557. Bueno, excepto aquella vez en que los británicos tomaron Córcega durante un par de años. Los británicos siguen invadiendo España por millones cada invierno, pero en el pasado han venido con intenciones mucho menos amistosas. Los soldados ingleses y británicos posteriores invadieron España bajo el mando del Príncipe Negro en 1367 y continuaron durante la primera, segunda, tercera y cuarta incursión en Cádiz. Y aquella vez en que los británicos tomaron Gibraltar y Menorca, devolvieron Menorca, pero decidieron quedarse con Gibraltar para siempre. En la historia reciente, los británicos han invadido Bélgica para apoyar a los belgas, pero ese no siempre fue el caso. Llevaron a cabo 2 invasiones a gran escala de la actual Bélgica en 1654 y nuevamente en 1701, y la propia Flandes estuvo gobernada por los ingleses durante unos años. En el siglo XIV, los Países Bajos fueron uno de los archirrivales históricos de Inglaterra, y ha habido muchas invasiones en esta dirección a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En 1940, los británicos técnicamente invadieron y tomaron el control de Islandia pacíficamente durante un año para evitar que cayera en manos de los alemanes. Pero esto fue fuertemente protestado por el gobierno islandés en ese momento. Así que, en mi opinión, todavía cuenta como una invasión. Italia, por supuesto, también fue invadida por el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. Pero hubo muchas invasiones antes de eso, que se remontan a la invasión de Ricardo Corazón de León en 1190. Alemania también fue invadida obviamente por el ejército británico en 1945, y el noroeste de Alemania fue ocupado por los británicos durante 3 años hasta 1948. Pero una gran parte del territorio alemán fue gobernado por Gran Bretaña mucho antes de eso. Las islas de Heligoland fueron británicas durante la mayor parte del siglo XIX, y el reino de Hannover estuvo gobernado de hecho bajo una unión personal durante más de un siglo, entre 1740 y 1837. Austria también fue invadida en 1945, y el suroeste del país estuvo ocupado durante una década. Noruega fue invadida en 1810 y 1812 durante las guerras napoleónicas, cuando era parte de Dinamarca, porque Dinamarca era aliada de Francia, por lo que obviamente Dinamarca también fue invadida durante esa época. Finlandia, Estonia y Letonia fueron invadidas brevemente por pequeñas unidades durante la guerra de Crimea contra Rusia, porque todas eran parte del Imperio ruso en ese momento. Por supuesto, Rusia también fue invadida en ese momento, como en 1918, cuando los británicos se apoderaron de una gran parte del norte de Rusia durante un tiempo en su lucha contra los bolcheviques. El territorio de la actual Ucrania fue invadido por unidades del ejército británico durante la guerra de Crimea. Los británicos tomaron el control de la isla croata de Vis entre 1807 y 1814 durante su lucha contra Napoleón. El ejército británico tenía tropas y armas sobre el terreno en Bosnia recientemente, entre 1992 y 1995, luchando contra los serbios de Bosnia, y por la misma época, la RAF también llevó a cabo bombardeos contra objetivos serbios en Serbia. En 1999, Montenegro fue bloqueado brevemente e invadido en 1913 durante la Primera Guerra de los Balcanes. Los británicos fueron dueños de las islas jónicas más occidentales de Grecia entre 1815 y 1863 antes de devolverlas, mientras que Bulgaria fue invadida y ocupada casi en su totalidad por el ejército británico entre 1918 y 1919. Al final de la Primera Guerra Mundial, Chipre fue un protectorado británico entre 1878 y 1914.
cuando decidieron anexionárselo directamente para fastidiar a los turcos, y permaneció anexado hasta 1960, a excepción de dos pequeñas partes que todavía hoy pertenecen a los británicos. La propia Turquía fue invadida masivamente por los británicos durante la Primera Guerra Mundial, y parte de ella fue ocupada entre 1919 y 1923. Esto concluye con Europa, así que pasemos a Asia. El actual Israel y Palestina, así como Jordania, estuvieron bajo control británico desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1948 y 1946, respectivamente. El Líbano y Siria estuvieron ocupados brevemente por el gobierno francés de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Irak estuvo bajo el poder entre 1919 y 1932 y fue invadido nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial, en 1991 y en 2003. Kuwait fue una colonia durante más de 60 años, hasta 1966. Georgia y Azerbaiyán fueron invadidos y ocupados durante un año justo al final de la Primera Guerra Mundial. Irán ha sido invadido al menos 3 veces, siendo el ejemplo más notable la invasión conjunta anglo-soviética de 1941. Turkmenistán fue invadido en 1918 para evitar que la influencia bolchevique se extendiera más. Afganistán es un lugar favorito para las invasiones británicas desde que fue invadido en 1830, 1918, 1970, 1919 y nuevamente en 2001. Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán estuvieron bajo el control británico hasta principios de los años 70, mientras que una parte de Yemen estuvo bajo el control británico durante más de un siglo, entre 1839 y 1967. India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka fueron invadidos muchas veces y gobernados directamente por el Imperio Británico, en parte durante casi 2 siglos, entre 1757 y 1947. Nepal fue invadido en 1848, pero nunca fue conquistado con éxito. Bután fue invadido en 1772 y nuevamente en 1864, y fue una especie de protectorado conquistado entre 1910 y 1948. Birmania, Myanmar, fue invadida en 1826 y definitivamente conquistada y gobernada con éxito hasta 1947. Tailandia fue invadida brevemente en 1945, ya que era aliada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y también lo fue Vietnam en el mismo año, pero fue para apoyar al gobierno francés contra el creciente movimiento de independencia. Malasia y Singapur fueron conquistados y gobernados hasta las décadas de 1950 y 1960. Brunei fue conquistado y gobernado hasta la década de 1980, mientras que Filipinas fue invadida brevemente durante la Guerra de los 7 años. China fue invadida muchas veces, y Hong Kong fue una colonia hasta tan recientemente como 1997. Y aunque no fue invadida directamente, parte de Japón fue ocupada después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1952. Y finalmente Indonesia fue invadida varias veces durante la Guerra Napoleónica. En ese momento, era una colonia holandesa aliada de Francia. A continuación, Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, por supuesto, fueron invadidas por los británicos y se establecieron como colonias que obtuvieron su independencia en 1931. Papúa Nueva Guinea también fue una colonia británica durante un tiempo, al igual que los países insulares de Fiji, Kiribati, las Islas Salomón, Tuvalu y Vanuatu. Volvamos a África, que los británicos han visitado violentamente en muchos lugares. Los británicos colonizaron directamente, después de las invasiones, Gambia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Malawi, Zimbabue, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, junto con partes de la actual Somalia y Guinea. Senegal fue invadido brevemente, y parte de su costa fue tomada en el siglo XVII, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos invadieron las colonias francesas de Djibouti, Madagascar y Comoras, después de alinearse con el régimen nazi de Vichy, y las colonias italianas de Libia, Eritrea y Etiopía, aunque también habían invadido Etiopía mucho antes, en 1868, y como colonias alemanas justo antes de la Primera Guerra Mundial, los británicos también invadieron Togo y Camerún sin anexionarlos después. Para la última zona del mundo que queda por analizar, pasemos a las Américas. Todo Canadá fue una colonia británica hasta 1931, mientras que Terranova lo fue hasta 1949. Estados Unidos, por supuesto, fue una colonia hasta 1776 y fue invadido nuevamente en 1812, y los estados modernos de Oregón y Washington fueron reclamados hasta 1846. En cuanto a otras colonias británicas absolutas, estaban las Bahamas, Jamaica, Belice, Granada, San Vicente y las Granadinas,
Barbados, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y Guyana. Además de las colonias, Cuba fue invadida y ocupada durante la Guerra de los 7 Años en 1762. Haití fue invadido en 1793. Durante las guerras revolucionarias francesas, la República Dominicana fue invadida en 1655 en un intento de conquista bajo el mando de Oliver Cromwell. Partes de la costa este de Honduras y Nicaragua fueron conquistadas y gobernadas durante casi 2 siglos, hasta 1819. Enviaron a la Marina a invadir México en 1861 para obligarlo a pagar algunas deudas, y durante la espléndidamente llamada Guerra de Jenkins, también conocida como la Guerra de Sucesión Austríaca, los británicos invadieron muchas colonias de España, incluida Panamá, una enorme, Colombia y finalmente Perú. En 1796, los británicos tomaron Sirín porque era una colonia holandesa y estaban aliados con un francés revolucionario y más tarde con Napoleón. También invadieron Martinica y Guadalupe porque en realidad eran franceses durante las guerras napoleónicas. Venezuela fue invadida en 1902 como parte de la llamada crisis venezolana para obligar al país a pagar algunas deudas que no había pagado. Un poco como México, mientras que Argentina y Uruguay también fueron invadidos durante las guerras napoleónicas en 1806, cuando España y sus colonias todavía estaban aliadas con Napoleón. Y eso resume bastante bien todo el territorio que los británicos han gobernado y todos los países que esta pequeña isla ha invadido. Hay un total de 65 países hoy en día que celebran sus días de independencia del Imperio Británico. El imperio solía gobernar más de 1/4 parte de todas las tierras del mundo al mismo tiempo, y fue el imperio más grande en la historia de la humanidad, y en total hoy ha habido 117 países modernos que han sido invadidos agresivamente por las Fuerzas Armadas británicas durante algún punto de su historia, lo que representa un total del 60% de todas las naciones del mundo. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.